No solamente para ver si hay control. Acompañan el día de hoy en esta transmisión al vivo a través de la página de SENACE UPSA. Antes pedirles disculpas por la demora, por las distintas situaciones que pueden acontecer en el Ministerio de Trabajo, pero hoy ya estamos listos para iniciar esta conferencia. La conferencia del día de hoy es la normativa aplicable a la implementación del teletrabajo en Bolivia. Para llevar a cabo esta conferencia desde esta plataforma online, contaremos con la presencia del doctor Raúl Sanginés Elizagoyen, abogado especialista en Derecho Empresarial, y nuestros invitados que desarrollarán el día de hoy son el director general de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. Así también nos acompañará el director jurídico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. El doctor Sanginés en esta ocasión nos apoyará en la moderación al finalizar la conferencia, seleccionando las consultas más relevantes que realice el público asistente. Bienvenido, doctor Raúl Sanginés. Gracias, Carol. Saludo muy cordial a los expositores. Agradecer a todos por su presencia en esta conferencia que acompaña a lo que viene a ser la socialización de este trascendental hito histórico que sin duda alguna evolucionará la relación obrero-patronal y significa un cambio de paradigma en Bolivia hacia lo que es la transformación digital. Con gusto seleccionaré las preguntas sobre teletrabajo que resulten más relevantes y enriquecedoras para los asistentes. Adelante, Carol. Muchas gracias, doctor Sanginés. Las consultas y preguntas que deseen realizar a los expositores serán seleccionadas al finalizar la conferencia. Solicitamos a los asistentes puedan escribirnos a través de Facebook, limitándose a consultar temas específicos de teletrabajo. Antes de iniciar esta conferencia, quiero presentarles a nuestros expositores. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Sergio Cardoso Zubieta, licenciado en Ciencias Jurídicas y Públicas de la Universidad Mayor de San Simón. Así también tiene una maestría en Educación Superior concluida. Su experiencia laboral en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba como asesor técnico PROF desde el 2016 al 2019. Así también fue parte del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba como defensor público de la niñez y la adolescencia desde el 2015 al 2016. Así también fue parte de Ipsos Apoyo, Estudio de Impacto Publicitario y Estadística, como supervisor desde el 2011 al 2015. Así también fue parte de la Universidad Mayor de San Simón como auxiliar administrativo, responsable de servicios estudiantiles desde septiembre del 2012 a octubre del 2014. Así también fue parte de TOAR, su estudio jurídico, como asistente jurídico desde el 1 de febrero del 2011 al 31 de diciembre del 2011. Actualmente ocupa el cargo de Director General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. Así también presentamos a nuestro siguiente conferencista, el doctor José Antonio Goitia Gumucio, licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Actualmente se encuentra llevando a cabo una maestría en Derecho Constitucional y Procesal desde el 2019 a la actualidad. Desde el 2006 al 2009, asistente legal en el estudio jurídico Goitia y Asociados. En el 2010 al 2011, fue abogado en el estudio jurídico Goitia y Asociados. Desde el 2011 al 2012, como coordinador del campus y dormitorios de la Universidad de Tyler. En el 2012, internado en Estudio Jurídico Galindo en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.
Desde el 2013 al 2019, abogado en el estudio jurídico Goitia y Asociados. En el 2017 fue dirigente en el Distrito 4 de Cochabamba. En el 2018 fue defensor de oficio designado por el Tribunal Departamental de Cochabamba. Actualmente ejerce como director jurídico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Damos paso a nuestros disertantes en esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y en primer lugar queremos disculparnos, ya que si bien hemos programado con antelación esta reunión, lamentablemente nuestras obligaciones del Ministerio de último momento nos han invitado a una reunión muy importante con el ministro, la cual es más de lo que pensábamos y bueno, debemos cumplir con nuestras prioridades del país y no están detrás esta prioridad de comunicar y de compartir el teletrabajo, pero bueno, ahora listos para empezar. Agradeciendo a todas las personas que han esperado y bueno, con las disculpas del caso vamos a proceder. Vamos a partir una parte histórica, ya que si bien el teletrabajo se viene realizando en el país y en todo el mundo desde hace bastante tiempo, no debemos olvidar que en Bolivia nuestras leyes tienen una data bastante retrasada. Es más de medio centenario que tiene nuestra ley y prácticamente todas las relaciones laborales del trabajo han sido regulaciones, decretos supremos y en muchos casos son parches a la normativa. Si bien suena muy feo decirlo, hay que ser muy realistas que esta forma en la que nuestra legislación laboral está mal desplazada. ¿Qué sucede? Nos chocamos con, primero, que existen disposiciones en las disposiciones reglamentarias del trabajo en la que se envía que una persona tenga remuneración económica si es que no está constantemente asistiendo a su fuente laboral. Es decir, que había un lapso totalmente cerrado a la asistencia presencial en la dependencia laboral. Eso es una normativa de la distancia. Es el primer choque que hemos tenido. Pero también tenemos respaldo. Existe desde el año 2015 el Auto Supremo 572, el cual habla de las formas anómalas de un contrato de trabajo. El contrato de trabajo, generalmente, como lo hemos considerado hasta el momento, era una persona que va a la dependencia del trabajador, del empleador, regularmente cumpliendo una jornada, un horario, y en base a eso es que se le daba una remuneración. A partir de este Auto Supremo, de este proceso, se consideran las formas anómalas del trabajo y se cita el teletrabajo por primera vez en nuestra legislación boliviana. Este Auto Supremo nos ha servido de bastante fundamento y ha sido una herramienta base, porque la existencia del teletrabajo, como yo les decía anteriormente, era palpable en Bolivia, pero las empresas tenían que de alguna manera modularlo o sacar disposiciones más ingeniosas para que después ese contrato tenga algún proceso, algún juicio o alguna impugnación. Es así que este Auto Supremo 572 nos abre la chance de que nosotros podamos contratar mediante el teletrabajo. Después, a lo que vamos actualmente. Todos sabemos que el coronavirus es un tema que está golpeando a todo el mundo. Lamentablemente esta pandemia ha sobrepasado muchos estados, muchas instituciones y también la capacidad que hemos tenido de interrelacionar. Y en esta interrelación, lo más importante
y no solamente lo digo por ser nosotros el Ministerio de Trabajo, es el trabajo. ¿Por qué es lo más importante? Uno, es el sustento diario para la familia, en lo alimenticio, en todo lo básico. Y segundo, que viene a ser el sustento más importante de la sociedad de un Estado. Ante este conflicto que teníamos, porque existían prohibiciones de que la gente pueda aglutinarse, de que una persona pueda estar de manera regular en un trabajo, y se nos viene el problema económico encima, nosotros teníamos la necesidad de dar alternativas novedosas. Si bien, como les dije antes, hay personas que ya han estado trabajando por la medida de teletrabajo, no estaba comprendido en nuestra regulación legal. Hemos buscado referencias internacionales en prácticamente todos los países de Sudamérica, en legislación comparada, están normando el teletrabajo. Nosotros hemos estado retrasados con esta disposición y ante la intención de hacerlo de la mejor manera, también hemos tenido un choque, porque nosotros hemos tenido que hacerlo mediante un decreto supremo. Un decreto supremo que ha sido óptimo, un decreto supremo, el 4218, que salió a tiempo, ya que se tendría que haber previsto de antelación que se haga el teletrabajo, pero nuestra presidenta Yanine Áñez lo tuvo que sacar ante la premura. Es de esa manera que se nos abre a nosotros como Ministerio de Trabajo la responsabilidad de regular esta forma de trabajo mediante la resolución ministerial 220, quebrado 2020, en la cual hemos tenido que nosotros respaldarnos hacia del decreto supremo y de una normativa que existía para el país. Lo más óptimo, y seguramente gran parte de las preguntas que tengamos al final, hubiese sido sacarlo mediante una ley. Pero ¿qué sucede? Si nosotros pasamos por todo el procedimiento que conlleva una ley y tomando en cuenta las características políticas que tiene el país, nuestras cámaras legislativas, que entendemos que no es una relación muy óptima entre nuestra presidenta y ellos, y esto iba a resultar en solamente aletargar que salga el teletrabajo. Es así que nosotros nos hemos basado en este decreto supremo y lo hemos ido regulando de la manera más óptima. Evidentemente, en el camino vamos a tener que hacer regulaciones distintas porque la naturaleza que este tiene es muy, muy móvil, muy versátil, ya que no solamente dependería de una situación aislada, sino también depende de herramientas y mecanismos distintos que los vamos a ir explicando según avance la charla. Esto como parte introductoria. Ahora vamos a pasar con el doctor Sergio Cardoso, que ya entrando a lo que es nuestra reglamentación del teletrabajo. Así es. En primer lugar, buenas noches a todos. Gracias por la espera. No ha sido intención nuestra retrasarnos. Como bien decía el doctor Goitia, vivimos una situación especial en todo el mundo. Esto conlleva a que tengamos que generar iniciativas innovadoras para no parar el aparato productivo. Nosotros tenemos que darle una respuesta a la sociedad, y si bien, como bien lo decía el doctor, ya en algunos ámbitos se empezaba a usar de manera informal, nosotros le estamos dando al país una nueva manera de ejercer el derecho al trabajo, una nueva forma laboral, que es el teletrabajo. A partir, bien lo decía el doctor, del Decreto Supremo 4218, que ha sido lanzado y promulgado el 14 de abril del año 2020, hace unas 3 semanas, nos da el marco legal para que nosotros como Ministerio de Trabajo regulemos esta nueva actividad laboral en todo el territorio nacional. Hemos entendido, a partir de la coyuntura y de la necesidad que tenemos de
evitar que la gente salga a la calle, de evitar que la gente salga a usar medios masivos de transporte, de intentar que la mayor cantidad de personas se quede en su domicilio, nos hemos dado cuenta que el teletrabajo podía ser una realidad en el país. Los medios, los trabajadores los tenemos al alcance. Todos tenemos, o gran parte de los ciudadanos del país tenemos una computadora. Tal vez el Internet es un tema que hay que resolver, pero existen mecanismos innovadores y creativos además que podemos usar para poder hacer trabajo desde nuestros domicilios. Para aquello, obviamente, hay que identificar al personal que puede realizar este tipo de trabajo. No es lo mismo algún obrero que tenga que hacer una fuerza física, bueno, en el desarrollo de sus actividades, o un administrativo que pueda ejercer desde su domicilio la elaboración de informes, la respuesta a notas, o el problema de la burocracia en nuestro país. Hay un gran número de personas oficinistas que pueden llevar adelante el teletrabajo. Eso ha impulsado a que nuestra señora Presidente pueda promulgar el decreto 4218. En ese marco, una vez promulgado el decreto, ingresa en acción el Ministerio de Trabajo. Particularmente 3 direcciones. A la cabeza de la Dirección Jurídica, hacemos los aportes la Dirección General de Trabajo y la Dirección General de Servicios Civiles. Porque además el decreto 4218 nos indica que no es solamente para privados, sino también el sector público podrá incorporarse al teletrabajo. Es en ese sentido que empezamos a operar prácticamente todo nuestro ministerio en pro de lograr un objetivo. Tenemos informes técnicos, tenemos los procedimientos, se han debatido, hemos hablado con alguna gente de organizaciones internacionales como de la OIT para poder compartir experiencias en otros países. La verdad es que en muy pocos países está regulado el teletrabajo. Es en Colombia, creo que en México, y para de contar. El resto de países está en el proceso de implementar el teletrabajo. Entonces es un orgullo aparte de decir que Bolivia es de los primeros países que está reglamentando y está oficializando el teletrabajo como un nuevo mecanismo laboral en todo el país. Vamos ya entrando al tema. Vamos a hablar de algunas definiciones. Y es importante que nosotros sepamos qué es el teletrabajo. Como yo les había mencionado ya al inicio de mi intervención, el teletrabajo es una nueva modalidad de trabajo en Bolivia. Es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios, utilizando en el desempeño de las actividades propias remuneradas, utilizando las TIC. ¿Qué son las TIC? Las TIC son las herramientas que tenemos tecnológicas para el uso adecuado de nuestras actividades. Entonces, al usar este tipo de herramientas, no es necesaria la presencia física del trabajador en su oficina, en la oficina del lugar donde desenvuelve el trabajo. ¿Qué es el teletrabajador? Es una persona natural que en el marco de su relación laboral
de prestación de servicios desempeña actividades laborales no presenciales y remuneradas utilizando herramientas y soporte. Entonces, el teletrabajador es una persona que usa medios alternativos a distancia. Es importante que nosotros veamos cuáles son las actividades del teletrabajador. El teletrabajador tiene las mismas actividades que tenía normalmente. Es decir, en el caso, yo les voy a poner un ejemplo. En nuestra dirección tenemos personal que resuelve dudas. Tenemos, ustedes muy bien saben, alguna vez a la dirección nos llega una solicitud de interpretación de alguna normativa, nos llegan consultas, nos llegan reclamos, y ese trabajo, si es enviado desde nuestra oficina vía correo electrónico, vía WhatsApp o el mecanismo formal que nosotros veamos conveniente, el teletrabajador puede hacer sus informes, puede responder las notas desde su domicilio. Y nosotros tenemos el producto, que ese es el trabajo que ha realizado el teletrabajador. Nosotros hablamos mucho en el reglamento del contrato o adenda. Nosotros en estas definiciones entendemos que el contrato es un acuerdo de partes y es una base de la cual nosotros hemos partido para hacer el reglamento. El que no puede ser, tiene que ser de ambos lados. El empleador debe aceptar que el teletrabajador o que el trabajador opte por el teletrabajo, y el trabajador debe aceptar el trabajar desde su domicilio, bajo los acuerdos que posteriormente vamos a hablar. ¿Qué significa la gestión de resultados? Es un enfoque que da prioridad a la entrega de productos o resultados asociados al cumplimiento de las acciones planificadas. Es decir, los inmediatos superiores deben planificar objetivos a mediano, corto y largo plazo. Y son ellos quienes van a velar por el cumplimiento de los mismos, independientemente si el trabajador está en la oficina o está con teletrabajo. Y un puntito que es muy importante: la igualdad de derechos. Ya habíamos mencionado que la aplicabilidad es para el ámbito público y privado. En nuestro país existen diferentes modalidades de trabajadores: los consultores, los contratos a plazo fijo, los ítems, los funcionarios de carrera, los de libre nombramiento, los trabajadores amparados por la Ley General del Trabajo, y así. La igualdad de derechos significa que el trabajador, el funcionario público, que opte por el teletrabajo, sigue siendo amparado por el Estatuto del Funcionario Público. Aquel trabajador que en su condición de trabajador es amparado por la Ley General del Trabajo, al optar por el teletrabajo, sigue siendo amparado por la Ley General del Trabajo porque mantiene su condición de trabajador. Eso para puntualizar y darle paso al doctor Goitia para que nos indique la aplicación en el sector privado. Muchas gracias. Y bueno,
Para lograr entender todo lo que representa el teletrabajo, y muchos se van a preguntar, ¿por qué la naturaleza y qué estamos haciendo, no? Dentro de las características, un punto muy importante que hemos determinado es que obligatoriamente el contrato debe ser escrito. La Ley General del Trabajo actualmente nos permite que el contrato sea verbal o escrito. Pero ¿qué sucede en nuestra modalidad del teletrabajo? Si es que nosotros no determinaríamos la obligatoriedad de que tanto la adenda o el contrato nuevo sea escrito, podríamos generar una distorsión o una mala interpretación, ya que la normativa la hacemos para el uso común, pero también dentro de las salvedades existe una acción maliciosa que se le pueda dar, ¿no? Así que, si no sería escrito, de manera escrita el contrato, podría alguna persona que sea un consultor o una persona que hace un trabajo determinado, una prestación de servicio, llegar a querer considerarse como un teletrabajador. Y este no es el caso, ya que estas otras personas, este otro tipo de trabajo que ya lo mencioné anteriormente, son trabajos designados, específicos, por un periodo de tiempo o por una tarea determinada. Eso explicando el por qué nosotros nos zapamos un poco de la normativa al poner la obligatoriedad de que este contrato sea escrito. Las características de este teletrabajo pueden ser presenciales, semipresenciales o no presenciales. ¿Qué indica esto? Que no porque yo esté con un teletrabajo, no voy a ir a mi trabajo, al lugar donde está mi empleador. Dentro de las características que pongamos en el contrato, nosotros vamos a definir si este teletrabajo va a ser de manera temporal o permanente. Temporal se entiende a que puede ser en distintos tiempos o periodos, y permanente que va a estar prácticamente en todo momento en el lugar, puede ser en el domicilio o en cualquier lugar que no sea las dependencias del empleador. En nuestra normativa laboral se habla generalmente de la jornada de trabajo. Nosotros en esta jornada hemos tenido que ampliar un pequeño ítem para ser valorada una persona, un teletrabajador. Generalmente era el horario y los días de trabajo. Eran los parámetros que se daban para medir que una persona esté trabajando efectivamente. Pero en este caso, dada la naturaleza del teletrabajo, nosotros no podemos estar midiendo cuánto tiempo va a estar una persona frente a su monitor. Si bien existen softwares que son adecuados para eso, no todas las personas, no todos los empleadores o instituciones van a poder en un inicio tener estos softwares con reconocimiento biométrico o con distintas características. Así que hemos ampliado a la gestión de resultados. ¿Qué quiere decir? Que podemos medir el trabajo que está haciendo, la jornada de trabajo, por horarios, días y o gestiones de resultados. Pueden ser todas juntas o pueden ser separadas. Eso ya va a ver el empleador y el teletrabajador. Pero la gestión de resultados, explicándola nuevamente, es que vamos a medir por un producto en específico. Vamos a medir no solamente cuántas horas se vaya a sentar o qué día vaya a estar la persona frente al monitor, sino que también vamos a medir por un trabajo determinado. Un ejemplo directo, en un caso mío, nosotros manejamos dentro de varias carteras también los recursos jerárquicos. Yo puedo medir en base a también cuántos recursos jerárquicos uno de los dependientes de mi área va a resolverlos en la semana o en el día. Son detalles que nosotros vamos a ver en el desarrollo de un teletrabajo, ya que la simplicidad con la que se escucha llega a ser complicada el momento de aplicar. Para el desarrollo del teletrabajo, ya pasándonos las características, vemos nosotros importantes 4 aspectos.
que son determinantes. Hardware, el hardware habla de el equipo que se va a utilizar. El hardware puede entrar una tablet, puede entrar una computadora, puede entrar cualquier dispositivo tecnológico. El software, que es va a ser el mecanismo que se va a elegir, una herramienta tecnológica dentro del hardware para ver por qué medios se va a comunicar el teletrabajador con la empresa. Dentro del software no solamente podría considerarse un correo electrónico, podrían considerarse también las firmas digitales que deben existir en ciertas instituciones, y también los medios de seguridad que tenemos para proteger la información. Vamos a tener como un tercer aspecto fundamental, vemos la conectividad. La conectividad entendemos por el Internet, el teléfono, inclusive dentro de la conectividad podemos utilizar herramientas no tecnológicas que pueden ser el courier, correo regular, pero básicamente en esta aplicación y en la que estamos trabajando ahora, nuestra conectividad sería el Internet. Y cuarta fase y muy fundamental para nosotros es la capacitación. Por eso es que hemos implementado este ítem dentro de nuestra regulación, porque si bien para muchas personas va a ser muy fácil entrar a un teletrabajo, existen para otras personas que no. Y lo que queremos, como lo indicaba el doctor Cardoso, es que todos tienen que tener igualdad referente al trabajo y a la capacidad que van a tener de teletrabajar. Y la capacitación es fundamental. Para muchos de ustedes va a sonar absurdo capacitar, pero si bien para algunos solamente ha sido apretar un clic y entrar a esta videoconferencia, para otras personas les ha tomado mucho más tiempo, inclusive se han hecho indicar con algún familiar. Y esta es la realidad en la que tenemos. Esta no es una crítica a las personas que hayan tardado en hacerlo, sino que es la realidad que vivimos hoy en día en el país. Muchas veces esto va ligada a la situación generacional, pero aún así, para que no exista una discriminación ante las personas que vayan a poder teletrabajar, la capacitación es un punto fundamental. Partiendo de esto, hardware, software, conectividad y capacitación, es que se desarrolla el teletrabajo. Como ya expliqué, podría ser permanente o también temporal. El temporal puede indicar en periodos de tiempo de semanas o algunos días que vayan a las dependencias laborales, otros días que no, o también de manera mixta. Ahí está la facilidad en la que vamos a poder contratar y modificar, hacer adendas al teletrabajo. Sí o sí, como indicaba, el contrato va a ser escrito, no vamos para evitar que existan mal entendimiento con las personas que hacen prestación de servicios, y las condiciones muy importantes inicialmente es determinar la equipación. Muchas cuestiones que nos han llegado es quién va a dar la computadora, quién va a poner el internet, quién va a hacer todas estas herramientas de trabajo, de teletrabajo que las hemos estado nombrando, quién las va a dotar. En este sentido, tanto el decreto supremo como nuestra resolución ministerial y el reglamento, indicamos que parte de la responsabilidad del empleador, pero no es una obligatoriedad darle al empleado todo por parte del empleador. ¿Por qué? Porque este teletrabajo, así como nace para facilitar la situación y darle una modernización a una nueva forma de trabajo, también parte por esta situación que pasamos de COVID-19. Así que es imposible que para iniciar de una vez esta modalidad se le atribuya a solamente una de las partes esta obligación. Tampoco es que vayan a estar desligadas. Es por eso que, hablando inicialmente de la parte privada, del teletrabajo en el ámbito privado, va a partir mucho del contrato y determinar quién va a dotar. Haciendo un ejemplo, en un contrato específico podemos indicar que el empleado, yo como empleado tengo una computadora y dentro del contrato puedo indicar que está la computadora.
Dentro del contrato también debo indicar que yo no tengo el software, así que dentro de mi computadora el empleador podrá insertar el software determinado. También dentro del contrato el empleador va a insertar qué tipo de sistemas, qué tipo de software va a tener para la seguridad de los datos que contenga todo el teletrabajo. Y muy importante, determinar cuáles son los medios formales de comunicación entre el teletrabajador y el empleador, ya que, no sé, las personas que hayan estado trabajando vía remota estos días sin un contrato definido, vamos a dar un ejemplo de práctica. Les han dado un contrato, un trabajo determinado para hoy a las 5 de la tarde, y bueno, va a llamar el jefe de unidad y les dice, no me diste el trabajo, pero usted puede responder, sí, yo le di a las 4 y le mandé a su WhatsApp. Y ese va a ser un conflicto constante, así que es muy importante determinar cuáles son las vías formales. No es lo mismo que le llegue una persona a su WhatsApp o a un correo electrónico que usa para muchas cosas, que a una vía que esté establecida en el contrato y que ya sea formal. Es de esa manera que no podrá una persona desfasarse, dar excusas, ni tampoco el empleador de una manera subrepticia indicar, me das por esta vía o por la otra. El contrato debe establecer cuáles son las vías formales. También cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar. Dentro de esto entran muchas medidas de seguridad, antivirus, esa es la parte del software, ¿no? Pero también qué tipo de acceso vayan a tener al equipo con el que se vaya a teletrabajar. Porque desde el momento en el que se teletrabaja en un equipo determinado, la persona tiene que ser muy cuidadosa porque está manejando información que no es propia, no es personal. De esa manera, tienen que también establecerse en el contrato quiénes tienen acceso, la prohibición del acceso y también el resguardo y qué tipo de responsabilidad pueden haber. Dentro del contrato también tienen que haber las condiciones de reversión, una cláusula en la que se pueda cortar el teletrabajo. Ya que hemos indicado de inicio que el teletrabajo era voluntario y que no puede imponer ni el empleador al teletrabajador ni el teletrabajador al empleador esta condición, tampoco podemos imponer que sea permanente, porque pueden existir personas que intenten hacer este modo de trabajo, el teletrabajo, y que en la práctica no logren hacer. Hay personas que en su domicilio, por la situación con las familias, con los niños, no van a poder trabajar. Así que también, o por otro, que el empleador vea que no está funcionando, que no está trabajando de una manera eficiente, tienen que existir condiciones, es decir, que no es para siempre esta condición y debe ser también verificada. Algo que va a sonar muy básico, pero en el contrato debe existir el lugar específico en el que se va a teletrabajar. Este lugar va a depender mucho de las condiciones que tenga el teletrabajador. Generalmente todos pensamos que va a ser en el domicilio del teletrabajador, pero también podría ser en otro lugar. Estas condiciones deben estar establecidas en el contrato que se tenga de teletrabajo. Es muy importante también que se determinen los mecanismos de supervisión, ya que no va a ser posible que un empleador vaya al domicilio del teletrabajador a ver que él esté ahí sentado en la computadora. No va a poder ser tan invasiva como es en un trabajo regular. En un trabajo regular el jefe puede entrar a tu oficina en cualquier momento y revisar qué haces, pero en esta situación de teletrabajo es muy importante definir los mecanismos de supervisión. Existen dentro de estos márgenes obligaciones también tanto del empleador como del teletrabajador. Estas obligaciones son muy importantes resaltarlas, pero en el ámbito del teletrabajo privado son cuestiones que pueden entrar dentro del documento. Pero es muy importante, como les decía, garantizar los datos, la protección, proveer también la instalación de software por medio del empleador, hardware, los servicios, y también que exista un mantenimiento a
a la herramienta que uno está utilizando, sea una computadora, una tablet, cualquier tipo de hardware que se esté usando. Es muy importante que exista también un mantenimiento, porque estas cosas en cualquier momento pueden estar en desuso y debe ser lo más óptimo, ¿no? Las responsabilidades y compromisos, como les dije, tienen que ser escritos en todo momento, y es de esa manera que con este tipo de procedimientos se intenta que existan la menor cantidad de conflictos entre teletrabajador y empleador, pero entendiendo que es una nueva modalidad, en todo momento se pueden realizar adendas o nuevos contratos en los que se pueda mejorar esta relación de teletrabajador y empleador. Ahora vamos a dar paso al doctor Sergio Carlos. Sí, muy bien, nos explicaba el doctor Goitia en la aplicación de este nuevo reglamento y este nuevo procedimiento en el sector privado. Vamos a hablar un poco del sector público. El sector público tiene sus propias características y su propia dinámica. De hecho, en el sector público no estamos amparados bajo la Ley General del Trabajo, sí, bajo el Estatuto del Funcionario Público. Al ser nosotros servidores públicos de libre nombramiento en muchos casos, tenemos una jerarquía institucional. El procedimiento y los requisitos acaban siendo los mismos. Cuando hablamos de instituciones públicas, son las autoridades ejecutivas, las máximas autoridades, o los jefes, los responsables de estas entidades, quienes podrán, primero, identificar al personal que puede realizar este tipo de labores, que no se requiera de su presencia física en la entidad. Podrán requerir la implementación del teletrabajo libremente para las áreas y puestos de trabajo que consideren pertinentes. ¿Cómo se hace eso? A través de un informe de solicitud de presentación. Este informe deberá ser remitido, si bien en conocimiento de la máxima autoridad ejecutiva, también a la Dirección de Recursos Humanos de cada entidad, para su correspondiente análisis, evaluación y pertinencia. Esto no supone que el informe que sea presentado no pueda ser observado por la máxima autoridad ejecutiva, quien podrá disponer la intervención de las áreas que considere necesarias. La máxima autoridad ejecutiva, en atención al informe presentado por los recursos humanos, podrá disponer la aplicación temporal del teletrabajo en diferentes puestos de trabajo. La implementación podrá ser delegada a una autoridad ejecutiva según el reglamento de funciones de cada entidad. Cuando un servidor público opta por el teletrabajo, sigue siendo y manteniendo su calidad de funcionario público. Es decir, sigue nomás cumpliendo el manual de funciones de la institución, el reglamento interno de la institución y el estatuto del funcionario público. No se libera de esa reglamentación. Sigue siendo parte de la entidad. Los manuales de organizaciones de funciones
evidentemente van a cambiar para los teletrabajadores. Y se van a incluir aspectos inherentes a las actividades y puestos en funcionamiento mediante los procedimientos establecidos en el reglamento de aplicación del teletrabajo. En cualquier momento y a disposición de la máxima autoridad ejecutiva, el teletrabajo podrá cesar. Y el trabajador, el servidor público, deberá inmediatamente volver a sus funciones presenciales en las dependencias de la entidad. Nosotros entendemos muy bien que esta es una nueva modalidad de trabajo. Vamos a tener seguramente muchas dificultades, pero en el camino vamos a ir avanzando. En las disposiciones transitorias de nuestro reglamento, tenemos la salvedad de que es el Ministerio de Trabajo quien va a regular cualquier aplicación, cualquier vacío que pudiera tener este reglamento. Mientras tanto, y por analogía, cualquier vacío y aspecto no contemplado en este nuevo reglamento deberá ser absuelto por la ley que ampara al teletrabajador. Podrá ser la Ley General del Trabajo, podrá ser el Estatuto del Funcionario Público, u otro, en el caso de consultores, en el caso de plazo fijo. Ya habíamos mencionado que mantienen la calidad de trabajadores en la cual desenvolvían sus actividades. Entonces, eso es importante porque eso lo garantiza el reglamento. No sé si el doctor Goite tiene alguna... Bueno, muchas gracias, doctor Cardoso. Ya entrándonos en los conflictos y tal vez anticipándome algunas preguntas que podrían entrar. No nos tenemos que olvidar que la forma de teletrabajo es favorable para ambas partes. Es favorable para el empleador, porque no necesita ampliar sus dependencias propias, alquilar inmuebles, es bastante caro, o peor si es que tiene que comprarlos, porque ahí tiene capital dormido. Para el trabajador, ahorras en tu transporte, en la alimentación, en muchos casos, que muchos almuerzan cerca de su trabajo, y también ahorras algo muy importante, que es tiempo, el tiempo valioso de poder descansar, de poder estar con la familia, de poder realizar otras actividades inclusive. ¿Cuántas personas nosotros nos encontramos en este momento en La Paz? Una media de distancias para poder desplazarse al trabajo son 45 minutos. En otros departamentos pueden ser más o menos, pero este tiempo que estás perdiendo al manejar o al trasladarte es un tiempo valioso. O sea que así como tanto el empleador gana de este teletrabajo, también el empleado. Es por eso, ¿por qué esta explicación previa? Porque muchos indican quién va a pagar el internet, quién va a comprar la computadora. Pero nosotros no ponemos la obligación a las partes, ponemos en el contrato que ambas partes tienen que consensuar. ¿Qué va a pasar? Generalmente ya casi todos tienen internet en su casa. Es decir, que yo tengo internet en mi casa y yo quiero trabajar por teletrabajo, así que dentro del contrato voy a indicar que tengo el internet en la casa y podemos regular una compensación por el costo que yo tengo en la electricidad, o también podemos hacer una compensación porque yo tengo que por las necesidades del trabajo en específico tal vez que ampliar el ancho de banda, y nosotros tenemos que regular esta relación que es tan importante, porque muchas de las personas, y esta es una crítica constante que tenemos de todos los colegas, es que quieren que esta normativa
sea expresa, sea tajante, sea cerrada. Pero el problema es de cerrarlo de la manera que estamos acostumbrados, no va a esta modalidad del teletrabajo. El teletrabajo es una forma moderna, es una forma actual de hacer un trabajo y distinta. Muchos países inclusive recomiendan el teletrabajo porque existe una distensión personal y las personas no porque estén más horas sentadas en un lugar definitivo y con una persona detrás observándolos van a trabajar mejor. O sea que tenemos que partir de que en el teletrabajo es un ganar-ganar. Gana el empleador, gana el empleado y por encima de todo tenemos que nosotros consensuar las obligaciones. Hemos detallado una lista amplia de características, de obligaciones del empleador y de obligaciones del teletrabajador. Y esto no es por flojera, no es porque no queramos nosotros cerrar la norma y no dejarla volando, sino que esta nueva forma de trabajo, esta forma moderna de teletrabajo, va a tener características distintas en una persona o en otra. Así que es muy importante que los abogados, en vez de buscarle los peros a la normativa, empiecen a hacer contratos más fortalecidos, contratos más específicos, y que vayamos pensando en las contingencias que podrían, en los colaterales que podrían existir, y ver la regulación de los gastos, por ejemplo, el exceso de gasto en electricidad que puede tener la persona en la casa y que se le pueda dar alguna compensación de eso, tal vez si se amplía el ancho de banda, como dije en un momento, del internet. Son detalles que tenemos que ver nosotros como abogados, porque no podemos en esta modalidad moderna cerrarnos a prohibiciones simplemente, sino que tenemos que abrirnos a la nueva forma que estamos nosotros entrando, que es este teletrabajo. Eso por una parte, ¿no? Por otro lado, también hemos tenido mucho conflicto entre la competencia que podríamos tener nosotros como Ministerio de Trabajo para esta regulación. Y nuestra competencia nace, como indicaba, del Decreto Supremo, y nos indica regular en lo privado y en lo público. Nosotros como Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, estamos bajo la Ley General del Trabajo. Es la base que tenemos, luego de las demás, el árbol o bosque o arbusto de normativas que tenemos en materia laboral, pero sobre esa base, al estar nosotros tan disgregados, tenemos que hacer solamente la parte laboral. Pero también tenemos un área dependiente de nosotros, que es el área de servicio civil. El servicio civil regula a todo el área que es pública. Servicio civil habla de funcionarios de carrera, funcionarios públicos, si bien no es como lo que solía ser una superintendencia, depende del Ministerio de Trabajo y es por eso que se nos da la atribución también para regular la parte pública. Dentro de la parte pública no nos hemos metido a disponer lo que las distintas MAES vayan a hacer en específico. Lo que sí hemos dado un lineamiento y un parámetro inicial en el cual todos los servidores públicos se pueda ingresar al teletrabajo. Eso ya va a depender de cada ministerio, de cada alcaldía y demás instituciones públicas que tenemos. Pero nuestras atribuciones y competencias parten de ahí, de la normativa del Decreto Supremo. Querido doctor Goitia, Raúl Sanginés, la verdad que magistral, no pudo haber mejor forma de socializar. Tenemos varias preguntas de la gente que ha estado atenta. Algunas ya han sido contestadas por el doctor Goitia, sin embargo, y otras son relativamente sencillas, pero creo que vale la pena centrar el foco. Y me gustaría solamente hacerle las preguntas y en la manera, como son varias que hemos podido rescatar del público, en lo posible la respuesta lo más corto posible para que quede grabada y fijada la idea. La primera que
y me pareció muy interesante, muy básica, pero muy importante, es el trabajador amparado por la ley del trabajo. En teletrabajo, ¿el trabajador sigue amparado por la ley del trabajo? Es muy sencilla, pero muy importante. Sí, la verdad es que en el artículo 4 de nuestro reglamento indicamos de manera clara, y esto ha sido intencional, cualquier trabajador que opte por el teletrabajo mantiene la condición de trabajador en la que está. Si está amparado por la Ley General del Trabajo, continúa amparado por la Ley General del Trabajo. Excelente. En el caso de un servidor público, el servidor público opta por el teletrabajo y continúa siendo amparado por el Estatuto del Funcionario Público. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Debo hacer adenda a mi contrato de trabajo para la implementación del trabajo? Esa me permito contestarla más rápido. Sí, la adenda es necesaria, entiendo yo, ¿no? Sí. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo se regulan los horarios, condiciones de seguridad? Existen varias formas de regular un horario. Hay softwares en los que se puede ver el ingreso, el momento en el que uno empieza a trabajar, o también otros que con un reconocimiento biométrico pueden estar efectivamente viendo una persona que está trabajando. También existe otro software que va midiendo la cantidad de palabras que están siendo escritas. Existen muchos tipos de mecanismos tecnológicos en los que se puede hacer esta medición. Pero ¿qué pasa? Hemos tenido que implementar uno más, que es la gestión de resultados. Porque no todas las empresas en este momento van a tener este tipo de software a la mano. Así también todas las instituciones públicas para comprar este tipo de software, para adquirirlos, es una cuestión morosa y también complicada porque son gastos elevados que se pueden llegar a hacer. La gestión de resultados abarca, como indicaba, un producto determinado en el que también se le puede medir a la persona el trabajo que está haciendo. ¿Por qué hemos ingresado la gestión por resultados junto a la jornada laboral? Suena confuso, entiendo que aplicable a solamente lo que sería el trabajo podría inclusive generar conflictos, pero esto es solo para el teletrabajo. La gestión de resultados es solamente para el teletrabajo y es necesaria porque medir de una manera lineal o cuántas horas está uno sentado en la computadora, puede estar uno sentado mirando la computadora y que el biométrico lo reconozca, pero estar viendo su Facebook o viendo videos de YouTube, cualquier cosa distinta al trabajo, y vamos a generar que existan este tipo de conflictos. Así que estamos dando al empleador y al empleado no solamente una orden de horas, días, sino también gestión por resultados, que estos puedan ser o cada uno de manera separada o todos de manera conjunta. Uno ya va a tener que ver de qué maneras va a ir midiendo la jornada de trabajo dentro de estos tres parámetros. Perfecto. Otra importante, el contrato de teletrabajo, o en su caso la adenda, ¿debe tener todo el formalismo laboral, por ejemplo, visado ante el ministerio? Sí. En todos los contratos, las adendas que puedan realizarse a partir de esta nueva modalidad de trabajo, necesariamente deben ser de conocimiento del Ministerio de Trabajo. Ya lo habíamos dicho, mantienen la forma de trabajo y la calidad del trabajador, así que no escapan de la normativa vigente. Querido doctor, una pregunta interesante. ¿Qué sucede en caso de accidente en el lugar donde se desarrolla el teletrabajo? ¿Aplicarían las reglas de un accidente de trabajo? ¿Qué normativa aplica al respecto? Cosas que tendremos que ir evolucionando y
y se tendrán que ir complementando en el futuro, ¿no? Sí, a ver, hemos estado en la discusión de qué sería un accidente de trabajo en el teletrabajo. Obviamente, cuando vaya pasando el tiempo y vayamos generando nuevas experiencias con el teletrabajo, vamos a poder regularlo de mejor manera. En este momento no se me ocurre un accidente de trabajo, a no ser que el empleador me dé una laptop que llegue a explotar, llegue a incendiarse, pueda dañar mi integridad física, ¿no? De otro modo no veo, porque ni siquiera existe un tránsito de mi domicilio al lugar del trabajo. Pero seguramente se va a generar normativa al respecto mientras vayamos avanzando en la implementación de este nuevo sistema. Dentro de este tema es muy importante explicar que las condiciones que para que exista un teletrabajo debe existir la Dirección General del Trabajo y Seguridad Ocupacional. Ellos verifican también en qué condiciones trabaja una persona. Y es importante que para que exista un teletrabajo se realice la verificación del lugar donde se va a teletrabajar. Eso ya va por parte del empleador. El empleador tiene que verificar dónde se va a trabajar, en qué condiciones, si es que va a poder o no teletrabajar, porque no es decir, yo voy a poder hacerlo y desde mi cama voy a estar tranquilo. Lo principal es que existe una verificación y en base a la verificación en el contrato se va a especificar en qué condiciones está teletrabajando. De ahí ya se va a poder generar qué es un accidente de trabajo, porque imagínense que se va a especificar en el documento que sea un cuarto específico, pero la persona yendo al baño o no sé, haciendo otras cosas se puede lastimar. Existe una ambigüedad y entiendo mucho por qué existe tanta firmeza en esta pregunta, pero es muy importante que la condición previa de especificar el lugar donde se va a trabajar y la verificación del empleador tiene que existir en el documento, porque eso va a subsanar cualquier problema que pueda haber a posterior. Excelente. ¿Cómo funcionan las horas extras en el teletrabajo? Toda hora extra va a ser cancelada de acuerdo a normativa. No existe, partiendo del artículo 4, que las condiciones de cualquier teletrabajador es igual que la de un trabajador, las horas extra, días feriados y demás, tienen que ser canceladas de manera legal. Es decir, que yo, no por el hecho de que mi funcionario o no por el hecho que mi empleado, en caso de ser una empresa, esté en teletrabajo, voy a agarrar y se me va a idear una duda y voy a llamarlo a las 11 de la noche que me haga un trabajo específico porque es teletrabajador. No es así. Si es que se trabaja fuera de los horarios establecidos, más allá de las horas establecidas para las personas, tiene que existir una remuneración extra. Excelente. Si se cambia a modalidad de teletrabajo, ¿se puede eliminar los bonos de transporte y alimentación que antes percibía cuando iba a la oficina? Hay una de té, en realidad, los bonos de té. En nuestras disposiciones está que uno está viaja al interior por trabajo, esos días no se le dan como bono de té, porque se le está dando aparte un viático para esa situación. Y es una cuestión similar en la parte privada, pero como les dije, inicialmente esto tiene su contrato de trabajo, que son los derechos adquiridos y consolidados, parte de una duda específica, pero puede tener un contraste legal en el que una persona que ya tenga un derecho adquirido consolidado no le estén dando su bono de té. En ese sentido,
partiendo de que no es una obligación el teletrabajo y también partiendo de que existe un documento, una adenda, esto se debe regular de manera contractual. Y en el caso de que una persona no esté de acuerdo, es simple: te mantienes en tu trabajo, no haces el teletrabajo y vas nomás a la manera común. Pero en lo posible nosotros queremos que esto se regule y sea un consenso que obviamente va a estar visado por el Ministerio de Trabajo. Excelente. ¿Cuáles costos debe reconocer el trabajador? Por ejemplo, Internet, el tema de servicios básicos, eléctrico, Internet, o solo equipo al titular. Bueno, como lo explicaba nuestro director jurídico, el doctor Goitia, los gastos que representan y el incremento que representa para el trabajador la energía, el internet, el equipo, intencionalmente han sido dejados de manera abierta en el reglamento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cada empleador, por las características de su empresa y las posibilidades que tenga, pueda recurrir a una negociación con el trabajador. Por ejemplo, el trabajador puede tener internet en su domicilio, pero tal vez, por las características de su trabajo, necesita ampliar la banda ancha. Necesariamente va a haber un incremento en la cuenta de energía eléctrica. Entonces, ya está sujeto a la negociación que puedan tener. Porque muy bien lo explicaba el doctor Goitia cuando hacía una referencia que tanto gana el empleador como gana el empleado. El empleador evita pagar alquiler, ahorra energía eléctrica y ahorra espacio. Entonces, es también una conclusión que entre ambas partes, y debe estar plasmado en el contrato, las definiciones que puedan llegar. Y no debe ser similar, necesariamente. Puede haber una negociación con un trabajador y puede haber otra negociación con otro trabajador. Lo importante es que sea de común acuerdo. Excelente. Otra pregunta. En la modalidad de teletrabajo, después de haber sido establecido y aceptado los objetivos por el responsable del departamento y el trabajador, el no cumplimiento reiterado de los mismos puede ser causal de despido o retiro del personal. Se quiere decir que si se fijan objetivos con determinadas condiciones, el empleador cumple con esas condiciones, pero el trabajador no cumple, ¿esto puede interpretarse como un incumplimiento al contrato laboral? Bueno, las causales del artículo 16 son específicas, son muy explícitas y también son ampliadas en otras disposiciones. Las causales se mantienen para el teletrabajo. La diferencia está en tampoco una persona que ya conoce su trabajo, va a aceptar una adenda a su contrato que vaya por encima de lo que suele hacer, ¿no? O sea, una persona tiene que ser muy consciente de que no por querer trabajar en su casa va a aceptar una recarga mayor a la que existe. Por eso también existen las cláusulas de reversión del teletrabajo, en las cuales uno puede adoptarse para volver a su situación anterior. Y evidentemente, ante la falta, las descripciones que tenemos en las causales, podemos nosotros quebrar una relación obrero-patronal, pero esto está sujeto a un procedimiento que se debe hacer, no es simplemente no me diste 3 trabajos y te vas, no. Hay que ser, ese ya es un ámbito más avanzado, pero tiene que ir de acuerdo a lo que es un empleado regular. Perfecto. Bueno, la última pregunta, que creo que es para
para cerrar con broche de oro esta magistral exposición y además el hito que marca el esfuerzo del Ministerio con los trabajadores y los empresarios en esta modalidad de trabajo novedosa. La pregunta, creo que una pregunta muy importante y es la última: ¿qué porcentaje de la masa laboral cree que se trasladará al sistema de teletrabajo? Bueno, nosotros tenemos una perspectiva laboral en el sector público especialmente que representa acerca del 25% del aparato laboral en el país. En el sector privado, obviamente, es mucho más amplio. Entendemos que en el sector industrial, en el sector de manufactura, en estos rubros va a ser muy complicado implementar el teletrabajo. Solamente el teletrabajo en una primera instancia tiene que ser para los oficinistas. Cuando hablamos del sector público, hablamos de un gran porcentaje de la población. Si tenemos un 25% de trabajadores públicos, yo estimo que al menos un 6-7% de los trabajadores se va a acoger a esta modalidad. En el ámbito privado, seguramente van a ser muchos menos, pero yo creo que a nivel nacional, un 10% de toda la fuerza laboral en el país va a optar en una primera instancia por el teletrabajo, y eso sería un éxito para nosotros. Gracias. Acotando sobre ese tema, en nuestro ministerio, hemos hecho ya estudios y han dado informes en distintas áreas, y cerca de un 40% podría entrar en teletrabajo. Y hay una disposición que suena decorativa, pero es muy importante. El teletrabajo es aplicable en los sectores en los que no perjudican la naturaleza del trabajo o del servicio que se presta. Es decir, que no es una obligación y no va a todos, sino que dentro de donde se puede aplicar y no perjudicar el servicio o al trabajo encomendado. Gracias, doctores. Gracias a ustedes. Más bien a ustedes, muchas gracias. Supongo que hemos hecho un buen teletrabajo el día de hoy. Ha habido buena coordinación. Agradecemos la iniciativa. En todo momento el Ministerio de Trabajo está con la predisposición de hacer este tipo de intercambio cultural. Realmente es muy importante hacerlo, más en este periodo de cuarentena, que las mentes tienen que mantenerse lúcidas y no encerrarnos en la distracción simplemente. Nuevamente nos disculpamos por el retraso que hemos tenido, pero entiendan que era netamente por cuestiones de trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buen tema, realmente un tema de mucho interés para todos los bolivianos. Permítame agradecerles a todos a quienes nos acompañaron en esta noche. Un agradecimiento especial a nuestros disertantes magistrales, como es el doctor Sergio Cardoso Zubieta, director general de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. Así también agradecemos al doctor José Antonio Goitia Gumucio, director jurídico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Así también queremos agradecer al doctor Raúl Sanginés Elizagoyen, abogado especialista en Derecho Empresarial. Muchísimas gracias, queridos doctores, por esta magistral conferencia. A nombre de SENACE, UPSA, también queremos agradecer a todas las personas que hicieron sus comentarios y por estar con nosotros, por su atención y por haberse quedado hasta lo último de esta transmisión al vivo. Esperando que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Hasta luego, las gracias a ustedes. Gracias.